buenos días. Mi nombre es Horacio de la Concha, soy director general de la empresa Greenet y tenemos desde hace 17 años ya en el sector forestal, pero concretamente desde hace 2 años estamos en el sector forestal urbano porque vemos la oportunidad de desarrollo, ¿sí? Actualmente se está considerando muy poco a los árboles como herramienta de combate a la contaminación, pero se está empezando a identificar como una herramienta muy importante que no solamente ayuda al combate a la contaminación, sino mejora la calidad de vida de las personas. Se ha detectado que en hospitales con un buen arbolado la recuperación de pacientes es más rápido. Se ha detectado que los árboles en universidades generan un ambiente de estudio muy superior a que si no hay arbolado. Se ha visto también que el efecto social de los árboles en áreas de multifamiliares reduce incluso la violencia. Entonces los árboles se les está reconociendo más cada vez su verdadero valor, y eso está generando un interés muy relevante en este sector. Sí, afortunadamente la cultura mexicana es muy dada a las plantas y lo podemos ver en cualquier casa, en cualquier vecindad. Las señoras tienen la costumbre de tener sus plantitas, de tener sus macetitas. Gracias a eso las ciudades en México tienen bastantes árboles. Guadalajara es una de ellas, tiene un arbolado, una cantidad de arbolado muy interesante. Desafortunadamente lo tienen en condiciones muy malas, hay que decirlo, porque se seleccionan árboles que no se deben. Sí, hay árboles que son muy agresivos, como el caso del ficus, y se ponen en banquetas y se les confina con una calle, se les confina con una guarnición, y pues el árbol se defiende y la levanta. Entonces hay una serie de problemas, pero es por falta de conocimiento, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Mérida, ¿sí? Es muy común y es tradicional pintar los árboles de blanco en la parte de abajo, cuando esto es un problema muy grave porque taponea la corteza, y por otro lado es agregarle ahora sí que sal a lo salado, porque la cal al lavarse con la lluvia y caer al suelo, encala el suelo, y eso hace que el pH se modifique, y Mérida de por sí ya es bastante calcárea como para que encima le estemos echando cal. Entonces hay una cultura interesante en términos de forestal, en términos de urbano, en términos de que a la gente le gusta la planta, pero faltan cuestiones técnicas. Hay que afinar más puntos tan importantes como selección de especie, podas. ¿Quién no ha visto podar a CFE los árboles cuando pasan debajo de una línea? En primer lugar, la verdad es que no deberían estar ahí esos árboles, y si se va a poner un árbol debajo de una línea, hay que buscar un árbol de porte pequeño, ¿sí? Que hay muchas especies que no crecen tanto. Y si se van a podar, hay que podarlo en la rama correcta, la rama que está apuntando a los cables, y no simple y sencillamente hacer desmoches que luego lo único que causan es una cosa que se llama cola de león, y que es peor, porque entonces hay que estar haciendo los desmoches más frecuentes y más intensos, y eventualmente eso hace que el pobre del árbol pues muera, ¿sí? Entonces hay muchas cuestiones técnicas en arbolicultura que están retomando importancia a nivel mundial. El tema ni se diga, es súper importante en toda Europa. Alemania es de los países principales, líderes tanto en desarrollo de cuestiones arborícolas, ¿sí? Como inclusive, por ejemplo, en maquinaria. Alemania fueron los que desarrollaron el tomógrafo, ¿sí? Para poder ver si un árbol está sámago, esto es, podrido por adentro o no, ¿sí? Eso lo tienen ellos. Por otro lado, en Estados Unidos, por ejemplo, pues quién no ha ido a los parques preciosos, al Central Park. Sí, son parques que tienen un orden, que tienen especies que están en todo su esplendor, con un follaje increíble, un fuste limpio, derechito, ¿sí? Que si vemos los árboles en la Avenida Reforma, todos están chuecos, ¿sí? Que con un follaje solamente en la punta, porque los pobres están luchando por luz, por una sobredensidad de plantación, cuando podría ser un paseo muy bonito,
¿sí? Si tuviera la cantidad de árboles justa y las especies, y sobre todo con un buen crecimiento. Sí, el problema de los árboles del bosque urbano, y por bosque urbano me refiero a todo el arbolado de una ciudad, dentro de una ciudad, es que está a cargo de los municipios. Y el problema con los municipios es que no les da tiempo de hacer nada en sus gestiones. Sus gestiones son de 3 años. Entonces, el primer año apenas la gente que entra se está enganchando, cuando prácticamente ya tienen que estar preparando la salida. Entonces, eso les limita mucho en la planeación a largo plazo, pero muchísimo, ¿sí? Y luego, el área de bosques y jardines normalmente tiene un presupuesto muy limitado. Entonces, eso es pues otro factor muy limitante para un buen desarrollo. De hecho, lo que se pretende con el iTree o con el monitoreo de los árboles es precisamente identificar y hacer un cambio de conciencia en la población para que sea la misma población la que exija un mejor manejo de los árboles. ¿Por qué? Porque es en beneficio de ellos, ¿sí? Los árboles tienen, como les decía, beneficios sociales, ¿sí? Beneficios económicos y por supuesto beneficios ambientales, ¿sí? ¿Quién no prefiere comprar, si va a comprar una casa o una casa cerca de un parque? ¿Sí? Todo el mundo prefiere comprar una casa cerca de un parque o una casa que tenga un árbol, que tenga una buena sombra, ¿sí? Porque se puede hacer una carne asada afuera. Es muy a gusto que una unidad familiar que no tiene absolutamente nada y que es puro cemento, que además es más caliente. Entonces los árboles generan valor a la propiedad, y además los beneficios ambientales se pueden traducir a beneficios económicos. Entonces, una de las ideas de iTree, y precisamente yo cuando lo conocí hace 2 años gracias a un amigo alemán que me introdujo a esta cuestión de la arboricultura, y en ese tenor conocí al iTree. El año pasado salió la versión 6, que es la última que estamos trabajando, y desde entonces empecé a trabajar. Hay mucho interés, hay varios directores de ecología de ciudades grandes muy interesados, porque algunos han hecho algún tipo de muestreo, algunos han hecho algún tipo de medición, pero no lo han hecho de una manera sistemática, y tampoco obviamente lo han hecho en relación al beneficio ambiental, porque esa es precisamente la fortaleza del iTree. La fortaleza del iTree es relacionar los datos dasométricos, ¿sí?, con el beneficio ambiental de los árboles. ¿Esto cómo lo hace? Esto lo hace con ecuaciones que han desarrollado durante 20 años científicos en Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, sino Europa, Australia, Puerto Rico, datos climáticos del comportamiento de los árboles con respecto a los contaminantes, y eso permite que un árbol urbano de 25 centímetros de diámetro y de 15 metros de altura podamos saber cuánto carbono tiene, y de acuerdo a su follaje podamos saber cuánto carbono está secuestrando, y no solo carbono, sino también contaminantes como la súper dañina partícula PM2.5, que es la partícula pequeña que respiramos cuando se encuentra en grandes cantidades y que es muy dañina al tracto respiratorio. Entonces, esta nueva visión que iTree le logra dar a los árboles genera un mucho mejor ambiente, mucho mejor calidad de vida en las ciudades, que cada vez continúan creciendo, y cada vez la densidad poblacional también continúa creciendo, no solamente en tamaño, sino en densidad poblacional. Definitivamente yo creo que un inventario forestal para mí es como un electrocardiograma para un cardiólogo. Yo no entiendo cómo un municipio pretende hacer planeación de cómo manejar el arbolado si no tienen ni la menor idea de cuáles son las especies más importantes, la cantidad de especies que tienen, la sanidad, el estado del follaje. O sea, no hacen planeación ni nada porque simple y sencillamente no les da tiempo, entran a apagar incendios, ¿sí? Pero si quisieran hacer planeación, lo que primero que tienen que hacer es el inventario. Es como lo que digo, un electrocardiograma para un cardiólogo.
un cardiólogo no puede recetar absolutamente ningún tipo de medicina contra la presión o contra el o saber cómo está el corazón si simplemente primero no lo revisa. Trabaja la estadística. Sí, definitivamente dentro de las fortalezas que tiene el i3 está precisamente la de ser una herramienta con un protocolo muy establecido, muy probado, muy utilizado, que maneja una estadística profunda, y en todos sus reportes, bueno, la mayoría de los reportes, el i3 indica el error estándar. Entonces con eso podemos saber qué tan precisa es o no es nuestra información, y eso nos permite tomar decisiones. Además, el i3 nos reporta y nos infiere una serie de datos fisiológicos de los árboles que nos permite saber el manejo qué tan bien se está haciendo o qué tan mal se está haciendo. Y finalmente, lo más importante que yo considero del i3 es que define una línea base. ¿Sí? Al momento que conocemos el estado del arbolado, ¿sí? Ya sabemos cómo se encuentra, y a través de parcelas de muestreo, ¿sí? Que el programa las establece aleatoriamente, tiene un protocolo para hacerlo aleatoriamente, ¿sí? ¿Para qué? Para que el que hace la encuesta no pueda meter la mano y no lo sesgue a sus intereses y no ponga parcelas por un lado. En el caso, por ejemplo, de un funcionario, le puede interesar ponerlo en donde hay puros parques, para demostrar que hay buen bosque urbano. O por otro lado, por ejemplo, un contratista que lo tiene que hacer, pues le puede interesar mejor ponerlo en puros estacionamientos para no tener que medir ningún árbol y acabar muy rápido. No, el programa evita totalmente esto, porque tiene un protocolo para hacerlo aleatoriamente. Tiene de hecho 3 protocolos para hacerlo, y el más sencillo utiliza el Google. ¿Sí? Simple y sencillamente hay que definir el polígono, decir al programa: quiero que en este polígono tú me arrojes la cantidad de parcelas para una intensidad de muestreo de 0.1, 0.2, y el programa se encarga de hacer todo. Y al hacerlo de esta manera, separa al encuestador o al muestreador de poder sesgar la información, y eso es lo que la hace estadísticamente válida. Sí, la ventaja que tiene el i3, particularmente la versión Eco, es que en Estados Unidos lo desarrollaron. Bueno, todo esto viene desde UFORE, desde los años 90, ¿sí? Desarrollos de la estación del USDA Forest Service del norte, ¿sí? Que particularmente el doctor David Noack fue de los principales emprendedores, pero el programa poco a poquito se ha ido ampliando y ya incorporaron de manera, llamémosle automática, a Canadá, Australia, Reino Unido y creo que Irlanda. Ya lo puede usar indiscriminadamente, es decir, ya tienen capturada toda la información del país y ya está integrada. En el caso de México, estamos apenas empezando a subir datos de clima y datos de contaminación para que ya sea accesible en cualquier lado. El idioma es una barrera, pero también ya se está trabajando en eso. No sé yo en lo personal cuándo va a estar en español, pero eso va a ayudar muchísimo a que se pueda usar en toda Latinoamérica. Concretamente en México, el primer inventario que se hizo con i3 fue en la ciudad de Mérida, y eso lo sé porque la gente de Davy, que son los administradores del programa, me lo confirmaron. O sea, yo les pregunté, o sea, ¿quién ha entregado o ha enviado datos dasométricos con la plataforma de i3? Y me dicen, hasta ahorita nadie. Mérida fue el primero. Y en el transcurso de la elaboración del de Mérida, me contrataron para hacer el de Playa del Carmen, y también ese ya estuvo, ya se terminó. Obviamente por el tamaño de Playa del Carmen, que son 6,000 hectáreas, pues el inventario fue más rápido de hacer, pero el primero con el que se inició fue Mérida, y en una ciudad grande que tiene ya su propia estación de monitoreo, que ese es otro problema. En México muchas ciudades no tienen estación de monitoreo, otras ciudades la tienen pero no la usan, otras ciudades la tienen y la tienen descompuesta, y son realmente pocas las ciudades que la tienen y que la tienen funcionando y que la tienen funcionando bien. Entonces tenemos que mejorar eso para que, junto con el programa de verificación de automóvil y la reducción y otras herramientas de reducción de contaminación, podamos hacerle frente a la cantidad de coches que año con año se integran, porque por ejemplo el caso de Mérida, su principal fuente de contaminación son vehículos.
no hay una industria contaminante tipo una donde hacen gasolina, o no hay industria del carbón, ¿sí? Lo fuerte de Mérida, por ejemplo, son los coches. Entonces, no hay ingenios, ¿sí? No hay refinerías, en fin, como Salamanca, ¿sí? Que ese es un corredor muy contaminado, ¿sí? Que inclusive tiene un programa de mejoramiento del aire, y dentro del programa de mejoramiento del aire tienen contemplado un diagnóstico de las áreas verdes que todavía no realizan. Yo quiero suponer porque no han podido. Yo ya me acerqué a ellos y estamos en pláticas para ver si lo echamos a andar, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Hay que entender el concepto y hay que entender el uso de la información. Como comentario final, les puedo comentar que ha sido muy satisfactorio, muy entretenido trabajar en las ciudades. Hay mucho interés, ¿sí? En el caso de Playa del Carmen se organizó un foro donde se informó a la comunidad y ya la comunidad sabe el estado del árbol. Entonces ahora con esta información la comunidad se puede convertir en el propio auditor de las autoridades, de los funcionarios encargados del arbolado, para que no lo dejen caer. Si dentro de 5 años que se tiene que repetir el inventario como es recomendable, ¿sí? Si el arbolado disminuye, pues ya saben a quién culpar. Entonces, esto es muy importante porque, como les digo, el formar y el establecer la línea base, ¿sí? Con el iTree del arbolado es muy importante para conocer el punto de partida, ¿sí? Y eventualmente también se puede utilizar para comparar entre ciudades, ver quién está haciendo un buen trabajo o si tienen mucho o si tienen poco comparado dentro de ciudades del mismo país. Entonces, creo que el uso del iTree va a ir en aumento, va a ser muy interesante y va a ser en beneficio de todos.